una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí, Señor, 5 panes y 2 peces. Y le dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y aquí interesante en este pasaje, cuando el Señor mira acá, en el otro pasaje paralelo a este, puede abrir ahí tu Biblia, que es San Juan capítulo 6, ¿no? San Juan capítulo 6, el apóstol Juan pone un detalle que aquí en San Mateo no hay. Ese detalle es así, que Felipe llega, versículo 7, San Juan 6, 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es eso para tanto? Y Jesús le dijo que vayan y recosten la gente. Y volviendo allá a Mateo capítulo 14, yo quiero comentar un poco. Jesús iba a hacer un gran milagro. Había un muchacho que supo que Jesús estaba ahí. Aquí empieza diciendo así, mire lo que empieza diciendo: y cuando la gente lo oyó, cuando la gente oyó que Jesús iba a ir por aquellos lugares, ¿qué hicieron? Empezaron a ir atrás de Jesús. ¿Por qué? Porque donde Jesús iba, ¿qué hacía? Milagros, sanidad, predicaba, y la gente quería ver eso. Los que necesitaban un milagro estaban yendo a ese lugar. Pero la aplicación acá primaria, ¿cuál es? Cuando oyeron. Si no hubieran oído, no iban a saber que Jesús estaba ahí. ¿Están de acuerdo? No había celular, no había internet, no había radio FM, que empezaron todo el mundo a compartir en WhatsApp, a su Facebook o en radio FM diciendo: Jesús está aquí, Jesús va a estar en el monte del desierto a las 4 de la tarde del día tal. No había. ¿Y qué sucedió? Aquí uno decía: oye, mi hermano, Jesús va a estar aquí. Sergio, Jesús va a estar mañana en el monte, en el desierto. Y Sergio mira y dice al otro: Jesús va a estar allá. Y el otro dice al otro. Y la noticia se pasó muy rápido, muy rápido. Y todos querían ir. Si tú vas a calcular entre hombres y mujeres y niños, pongamos que había como 7,000, 8,000 personas. Pero aquí San Juan pone un detalle increíble, que un niño llega a su mamá y dice así: mamá, Jesús va a estar allá en el desierto. Y la mamá, como siempre: hijito, el desierto es peligroso, el desierto hay víboras, el desierto no hay agua, el desierto el sol es muy fuerte. Vení acá, te voy a poner un protector solar. No había. Quizá le puso un turbante o algo para que no quemara su cabeza. Y el niño decía: mamá, quiero conocer a Jesús. Y la mamá dijo: bueno, ni cómo. La mamá no pudo ir, seguro tenía algún trabajo, algo que hacer. Pero la mamá prepara el tapeque de su hijo. Y el tapeque le pone 5 panecitos
y 2 peces. No era crudo por si acaso, seguro le fritó, le hizo un chicharrón ahí de pescado, lo puso, le puso su tapeque y lo envió. Y llega el momento del milagro. Ese niño ve que Jesús estaba ahí y el niño, como siempre chiquitito, seguro en la multitud de 5,000, el niño empieza, permiso, quiere estar cerca de Jesús, quiere estar viendo a Jesús de cerca. Y de repente Jesús pregunta, ve que sus discípulos llegan y le dice, la multitud tiene hambre, son más de 5,000. Y el niño mira y Jesús dice, ¿y qué es lo que tenemos para darles? El niño escucha y dice, yo tengo mi tapeque. Y él va, y él no saca un pan para él y un pez para él, y dice, tengo 4 panes y un pez. Él llega con todo. Él dijo, puedo pasar hambre, no me voy a morir, tengo mucha energía. Y él llega con todo su tapeque a un discípulo y dice, mire, yo quiero dar mis 5 panes y mis 2 peces. Y los discípulos dicen, ridículo, ¿cómo vamos a dar eso para 5,000? Pero él dio todo, él no se importó, él dijo, yo voy a hacer mi parte. Hay un cuento que dice que había un gran incendio en un bosque. Y estaba el león, el elefante y todos los animales alrededor de una laguna, con miedo que el fuego venía al gran bosque. Y estaban todos hablando, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el plan B? Si huimos, ¿para dónde vamos? Y el plan era, si el fuego llegue, nos metemos a la laguna para no quemarnos. Y de repente miraron que un pajarito venía y sacaba con su pico una gota de agua y volaba encima del fuego y botaba su gota de agua y venía y volvía y volvía. Y el elefante dice, oye, señor pajarito, ¿qué está haciendo? Y él dice, estoy tratando de apagar el fuego. Y él dijo, ridículo, ¿cómo vas a apagar el fuego con una gota de agua que puede elevar en tu pico? Y el pajarito lo mira y dice, si lo voy a apagar yo solo, no lo sé, pero yo estoy haciendo mi parte, le dijo. Y tú podías llenar tu trompa y llevar mucha agua al incendio y no lo haces. Entonces aquí el niño también mira y dice, no puedo dar mi comida para 1,000, pero voy a hacer mi parte. Ahí que viene la aplicación en nuestra vida. Quizá tú no vas a poder evangelizar a toda Santa Cruz. Quizá el Señor no te va a llevar a China, África o a los Araona para predicar. Pero Él quiere que tú hagas tu parte con lo mínimo que tú tengas. Y aquí nosotros la pregunta es, aquí tengo un amigo pescador, Joaquín. Yo también me gusta ir de pesca. Cuando uno va de pesca, uno prepara cañada y todo, pero prepara su tapeque, ¿sí o no? Uno va con su tapeque. Aquí me imagino también 5,000 personas. ¿Será que de los 5,000 o 6,000 o 7,000 nadie tenía nada en su bolsoncito? Tenía, es más que obvio. La gente que iba al campo no salía de su casa sin poner aunque sea un pan ahí adentro, o un pedazo de charque o alguna cosa para comer, o una fruta, una manzana, algo. Pero de toda la multitud, cuando Jesús preguntó, ¿qué es lo que tienen? Solo el niño fue y dijo, te doy todo lo que tengo. Y ahí nosotros vemos que el Señor agarra eso y hace un gran milagro. Entonces Él no dudó. Nosotros, el reino de Dios, hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Nosotros ponemos nuestra parte de orar por los enfermos y Dios hace lo sobrenatural de sanarlo. Nosotros hacemos nuestra parte de hablar de Jesús y Él va a tocar el corazón de la persona y traer una conversión y arrepentimiento. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no va a hacer la de Él. Aquí Jesús pudo haber hecho caer el maná del cielo,
que lo hizo por 40 años. Imagínense, sería muy lindo, ¿no? Estar ahí, todo el mundo sentado, bueno, no tienen pan. Padre, le pido que mande el maná del cielo. ¡Prum! Caía una lluvia de maná y todo el mundo iba a comer maná. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Él no va a hacer la cosa como nosotros queremos. El otro punto aquí interesante que dice así: y saliendo Jesús, ¿saliendo de dónde? Saliendo de la barca, porque Jesús había ido en una barca a ese lugar desierto. Él fue por el mar de Galilea, pero cuando llegó, Él salió de la barca. Cuando nosotros vemos que Jesús salió de la barca, Jesús, cuando fue a elegir a sus discípulos, Él eligió de los 12. Había un médico, había un cobrador de impuestos, Mateo, el médico Lucas, y había 7 de ellos que tenían relación directa con la pesca, o eran pescadores o estaban en el negocio de la pesca. Y cuando tú preguntas por qué Jesús eligió a más de 50, podemos decir casi 60% de sus discípulos que fueron pescadores. ¿Sabe por qué? Porque el pescador dice, voy a pescar. Cuando va a pescar, él dice así, me acuerdo que una vez fuimos de Cuiabá a Corumbá entregando el Nuevo Testamento por todo el Pantanal brasileño, y mi sobrino fue junto, y nosotros llevamos carpa y dormíamos cada noche en un lugar diferente. Y nos tocó ese día parar en un lugar que había una casita y el Señor autorizó dormir ahí, y había una curva del río así y uno miraba el pôr del sol ahí, era algo espectacular, pero había mucho mosquito y para dormir era incómodo, dormir en un colchón duro, en la tabla todo el día en el sol. Y me acuerdo que mi hermano miró a mi sobrino y dijo, Guillermo, mire, esto es el paraíso, le dijo. Y él, como no le gustaban los mosquitos, el sol y todo, dijo, si ese es el paraíso, ¿cómo será el infierno? Dijo. Entonces el pescador, él no mide la dificultad, él no mide una noche entera ahí, el esfuerzo, el sol, no mide los mosquitos. Y si él va a pescar y no pescó nada, él vuelve a su casa y él dice, en la próxima sí voy a pescar. Y el pescador invierte sus recursos para ir de pesca. El pescador hace ese esfuerzo tremendo. Por eso que Jesús, cuando eligió a 7 de los 12, Él dijo, quiero que sea un pescador, porque son hombres valientes, son hombres que no se van a desanimar, son hombres que cuando entiendan el verdadero evangelio, si es necesario, van a morir. Y hoy día, hermanos, si tú conociste al Señor en esos últimos 15, 20 años, hay una gran probabilidad de que tú no conozca lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es solo promesa de que todo te irá bien. El verdadero evangelio no es solo la promesa de que venga a pactar con Dios y serás un millonario. El verdadero evangelio es entrega. El verdadero evangelio es entregar tu vida al Señor. El verdadero evangelio, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla el Señor, que cuando esa persona, cuando esa persona conocieron al Señor y empezaron a hacer la obra del Señor, dice acá en Apocalipsis capítulo 12, menospreciaron su vida hasta la muerte. Menospreciaron su vida, diciendo aquí más importante es cumplir el propósito do que vivir. Aquí yo tengo mi mirada puesta en la ciudad celestial, no en esta tierra. Y aquí nosotros vemos, Jesús salió de la barca. Cuando Jesús salió de la barca, para nosotros simboliza comodidad. La barca uno puede estar sentado cómodamente, uno puede estar tranquilo. Al salir de la barca nosotros debemos empezar a caminar. Cuando nosotros vemos la historia de que Jesús llega a ir a predicar y a liberar al Gadareno. Al Gadareno era un hombre que vivía en los cementerios, desnudo, poseído de demonios. Ve en su Biblia, en el libro de San Marcos, capítulo 4. Versículo 35, el Señor dice así, aquel día
Cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. No era un río, no era el otro lado de la calle, ni siquiera era el otro lado de la ciudad, que tú puedes ir en media hora en un Uber o en tu auto. El Señor estaba diciendo, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y Él entró con sus discípulos a la barca. Y mire que el Señor no le dijo así, porque aquí dice, cuando llegó la noche. Jesús no dijo, bueno, ahora es de noche, vamos a dormir en nuestra cama tranquilo, calientito, con la almohada. El Señor, cuando llegó la noche, llegó a sus discípulos y dice, vamos al barco, a remar, a cruzar el río, el mar. Y ahí nosotros vemos que el Señor no buscó su comodidad y enseñó a los discípulos dejar la comodidad. El fundador de Jucún escribió un libro, dice, deja tu comodidad y gana el mundo. Tú no vas a ganar tus amigos en tu comodidad. Tú tienes que invertir tiempo, si es necesario un churraquito. Si usted dice, venga aquí a mi casa, mi amigo, le voy a predicar del Señor, va a decir ese aleluya, está loco. Pero dígale, hermano, venga a comer un locro, un majadito, un churraco, a ver si no aparece en tu casa. Tú tienes que dejar tu comodidad, invertir recursos, orar por la persona, preocuparse por la persona. Y aquí mire lo que pasó. Jesús entró a la barca, andó todo el mar. El capítulo 5 dice, cuando salió de la barca, enseguida vino el demonio, con eso, ese hombre con demonio. Jesús lo libera, él es liberado. Pero cuando sigue el capítulo 5, versículo 18, dice, al entrar él en la barca, otra vez, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Al entrar en la barca otra vez, ¿sabe qué significa? Jesús le dice a sus discípulos, dice, vamos al otro lado, tenemos una gran misión. Hay un dicho, dice, tenemos que ganar un pez gordo. Pero cuando la gente piensa un pez gordo, está imaginando ganar un empresario, un millonario. Y Jesús entra a la barca, viaja toda la noche, llega al otro día, se encuentra con el poseído, lo libera, llega a su discípulo, dice, volvamos a la barca, hemos cumplido la misión. Jesús dejó de dormir la noche, hizo un viaje largo solamente para encontrar un tipo desnudo que vivía en los cementerios. Y una vez, cuando estaba en la tribu Araona predicando, le comenté este mensaje y le pregunté, ¿y ustedes no creen que tú vales más que ese tipo? Y dijeron, sí. Y yo le dije, no, nadie vale más. Para Dios un alma vale más que el mundo entero. Tu alma o el alma de ese tipo desnudo en el cementerio vale por igual. Si Jesús tuviera que dejar el cielo para morir solo por él, lo hubiera hecho. Y nosotros vemos acá que ese tipo, ese gadareno, cuando conoció a Jesús, ahí sigue hablando en el libro de Marcos, que él fue, Jesús le dijo, si vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le dijo? Tu primera misión ahora es ganar a los de tu casa. Tu primera misión es ganar a tus parientes. En otra traducción dice, vea a tu parentela. Cuando aquí dice a los tuyos, se refiere a tu parentela. Que lo vean lo que Dios ha hecho contigo. Y ese tipo no se contentó. El versículo 20 dice, y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho en él, y todos se maravillaban. Si tú pones en Google Decápolis, vas a ver que son 10 grandes ciudades, Deca, 10 polio, metrópolis, en 3 países, Israel, Siria y Jordania, que era todo lo que era alrededor del mar de Galilea. Y todos conocían el estado anterior del tipo, porque dice, todos se maravillaban al ver lo que Jesús había hecho con él. Y de repente miraba el tipo bien vestido, hablando por las calles, yo conocí a Jesús. Y él lo miraba y decía, oye, tú no eras el que andaba por aquí desnudo, heriéndose con piedra, todo ensangretado, gritando, y que los niños corrían y tenían miedo de ti. Y él dice,
sí, yo era, pero conocí a Jesús y Él me liberó. Entonces, hermanos, si Él hizo eso, ¿será que nosotros no podemos hacer? Él literalmente fue en la Biblia el primer misionero nombrado en la Biblia, antes de los discípulos. Entonces, salir de la barca significa dejar tu comodidad, significa preocuparse en lo que Jesús también hacía. Cuando en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Jesucristo dejó el cielo, Él siendo Dios. Por eso lo que leímos en la Santa Cena, el Cordero que fue inmolado, no era un ser creado, como hablan los testigos de Jehová. No era alguien que Dios creó y después le dio autoridad. Dice que antes de la creación del universo, en Juan capítulo 1, dice: el principio era el verbo, la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Que Jesús es verbo, no sustantivo. El principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y Él dejó, aquella luz vino a la tierra. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dice en el capítulo 1, versículo 12 de San Juan: y todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Él dejó todo, dejó la gloria, dejó la comodidad, dejó la adoración de los ángeles. Tú ves en Apocalipsis millones de ángeles adorando al Cordero. Cuando Jesús nació, viene una orquesta de ángeles y alababan, y los pastores que estaban pastoreando vieron los ángeles adorando, diciendo: Sana, bendito el que viene en nombre de Jesús. Jesús fue adorado en su nacimiento por los ángeles, y Jesús es adorado por los ángeles desde siempre y para siempre. No solo después que nació, Jesús era adorado por los ángeles desde antes de que fuera concebido todas las cosas. En San Pedro dice así, en el libro de San Pedro dice algo muy impactante. Dice así, San Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, la sangre del Cordero, el plan de que Jesús muriera por ti y por mí, no fue un plan B que Dios sacó, no fue una carta bajo la manga. Cuando Dios hizo al hombre, ¿sabía que iba a pecar? Sabía. Por eso es que aquí habla que la sangre del Cordero estaba preparada desde antes de que todo el universo sea hecho. ¿Puede entender eso? Dios estaba diciendo: voy a poner al hombre, él va a pecar, pero yo voy a encarnarme, voy a nacer de la Virgen María, y yo voy a ofrecer a mi cuerpo por la salvación de ellos. Y ahí viene el diablo furioso, porque el diablo no tiene oportunidad de salvación, porque él se rebeló. La Biblia dice que el infierno fue creado para él, no para nosotros. Y ahí él viene la rabia, porque dice: ¿cómo ellos, siendo humanos y pecadores, van a tener vida eterna y van a poder volver al cielo, y nosotros no? Y ahí viene él a hacer guerra contra nosotros. Mire lo que habla en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12.
Zacarías capítulo 12, versículo 1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Mire, Jehová ha dicho. Si tú saltas, bueno, en todo ese capítulo repite varias veces: en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día, repite varias veces. Él está hablando del día que Jesús va a venir y poner su pie sobre la tierra. El versículo 10 dice: y derramaré, o sea, el versículo 1 dice Jehová ha dicho. El versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se le ora por el hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Dios está hablando: mirarán a mí, a quien traspasaron. Tú puedes preguntar a un testigo de Jehová que habla que Jesús fue creado y preguntar: ¿cuándo Dios fue traspasado? Cuando estaba en la cruz, fue traspasado por clavo. Cuando estaba en la cruz, fue traspasado su costado por una lanza. Y él está diciendo aquí: mirarán a mí, a quien traspasaron. No está diciendo mirarán a mi hijo Jesús, a quien traspasaron. Él está diciendo ahí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. Él está diciendo: somos uno, porque mirarán a mí, a quien traspasaron, dice el Señor. Y cuando tú saltas para el capítulo 13, versículo 6, que habla que en aquel día Jesús va a llegar y poner su pie en la tierra. El versículo: y cuando Jesús empiece a gobernar en el milenio, imagínense, va a venir con los santos, con los ángeles, va a venir con nosotros que vamos a ir en el rapto con Él, va a haber los 7 años de tribulación y Él va a volver a poner su pie sobre la tierra. Y todos van a mirar a ese gobernante mundial, a Jesús, y van a preguntar a Él. Mire, aquí dice Zacarías 13:6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo le pregunto a una persona que ha sido quemada toda su cara, y yo vi varios niños en el hospital de niños, hasta que sus orejitas se quedaron deformadas, su naricita, toda su carita, el ojo caído. Yo le pregunto: cuando es ese niño o cuando esa persona deformada tenga su vida eterna, ¿será que va a tener esa cicatriz por la eternidad? Yo creo que no. Yo creo que va a tener un cuerpo inmortal, transformado, glorificado, como dice la Biblia. Pero el propio Dios fue al cielo y va a volver, y Él hizo cuestión, preste atención, Él hizo cuestión de mantener sus heridas. Por eso aquí, cuando nosotros veamos al gobernante que va a venir a gobernar por el milenio, le van a preguntar: ¿y qué heridas son esas que tiene en su mano? ¿Qué cicatrices son esas? Y él va a decir: eso lo hice por ti. Eso lo hice por mis amigos. Entonces, hermano, si Jesús dejó el cielo, dejó la gloria y dejó todo para hacer eso por ti, ¿cuánto más nosotros no podemos tener alguna cicatriz para ganar alguna vida para Él? Ni siquiera vas a andar a pie y empollar tus pies para hablar a alguien del Señor. Puedes subir a un Uber y ir allá a orar por Él. Cuando habla también en el versículo 14 en San Mateo, dice: cuando vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Será que tú, cuando hemos leído anteriormente, dice: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, en Filipenses 2:5? Haya lo mismo que Jesús tuvo este sentir en ti y en mí, que siendo Dios dejó todo y salió y pagó un sacrificio. Él le está diciendo: nosotros también debemos ser como Él. Y aquí cuando habla acá de vio la multitud, tuvo compasión de él. Cuando tú sales de acá del culto, durante la semana, trabajando,
ve a algum amigo, algum familiar que não é cristiano, que anda em drogadicção, em borrachera, que se está divorciando, que está enfermo quizá, que está necessitado. Eu lhe pergunto, ¿tú tienes compaixão dele? Ou tu eres um cristiano, como mi padre sempre dizia e me ensinou, um cristiano triple S, salvo, sentado e satisfecho? O Senhor não quer cristiano triple S, quer cristiano com uma S solo, salvo e comprometido a levar o evangelho a donde vaya. O Senhor, quando nós vemos em Marcos capítulo 8, quando Jesus falou que ele iba, São Marcos 8:33, quando Jesus anuncia sua morte e chega a Pedro e a seus discípulos e diz: eu vou a morir, eu vou a ser agarrado, eu vou a ser crucificado, vou a derramar mi sangre por ustedes. Aqui diz que Pedro leva a Jesus a um lado e diz: Senhor, de maneira nenhuma haga isso. Hemos visto tu sanar a ciego, enfermo, resucitar muerto. Tu tienes el poder para hacer que essa gente seja fulminada quando venham agarrar-te preso. E quando Jesus estava orando e sudou lágrimas de sangre, e vinieron os soldados a agarrarlo preso, Pedro saca sua espada e empieza a luchar contra el soldado y le corta la oreja, y la oreja del soldado cae, y Jesús se mete al medio y dice: Pedro, no. Yo he venido para eso. Mi principal misión es esa. Mi principal misión no era sanar enfermos, lo hice. Mi principal misión no era resucitar muertos, pero lo hice. La Biblia dice que lo hizo para que crean en Él. Jesús estaba diciendo: Pedro, mi principal misión es el día de hoy. Y es tan así que en la Biblia habla, en aquel día, habla un pasaje: en un día el pecado será quitado del mundo. Pecado pasado, presente y futuro será quitado del mundo en un día. ¿Cuál fue ese día? El día que Jesús murió en la cruz, el día que el velo de separación que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde el sacerdote, solo una persona de todo el pueblo, podía entrar una vez por año en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió se rompió el velo y Jesús estaba diciendo, habla eso en Hebreos 9, ahora todos, tú, yo, podemos entrar cada día en la presencia de Dios. Lo que antes solo una persona, una vez al año, podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Él murió para eso, para romper toda barrera, todo el pecado que nos asedia y poder entrar en la presencia de Dios. Pero aquí en Marcos capítulo 8, Pedro dice así, que no, de ninguna manera Jesús. Y cuando Jesús fue a ser agarrado preso, Jesús le dice a Pedro: usted no cree, no sabe que si yo quisiera, rogaría al Padre y Él mandaría legiones de ángeles para defenderme. Y en la Biblia nosotros vemos que un solo ángel mató a 185,000 soldados enemigos, un ángel. En otra ocasión, un ángel mató a 70,000 personas. Yo le pregunto, ¿qué haría legiones de ángeles defendiendo a Jesús? Sería un desastre. Cuando nosotros vemos la historia de unos misioneros que fueron a Nueva Guinea a predicar y ganar a unos caníbales. Ellos descubrieron que la manera de una tribu vivir bien con la otra, ellos agarraban y venía el cacique de una tribu, venía el cacique de esta tribu y se juntaba con el cacique de esta tribu, y la manera de que haya paz entre ellos, el cacique de esta tribu le daba su hijo y ese hijo iba a vivir en la otra tribu. Y el cacique de esta tribu le daba su hijo y ese hijo iba a vivir en la otra tribu. Y esos caciques de esta tribu tenían que tratar al hijo del otro cacique de la mejor manera, como un rey. Si ese hijo de este cacique muriera, los de allá iban a venir a hacer guerra contra ellos. Y eran caníbales, o sea, podían hasta comerlo en un pacumuto. Y cuando esos misioneros llegaron y conocieron la historia
y empezaron a predicar. Le dijeron: Dios, creador del universo, mandó a su Hijo a la tierra. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mataron. Y ellos, los indígenas, decían: eso no es justo. Dios podía fulminar a toda la humanidad. Eso no es justo, porque entendió el pacto de cuidar al Hijo. Pero los misioneros decían: eso lo hizo no solo por usted, por mí también. Nos perdonó. Él murió para que tengamos vida. Y esos indígenas caníbales entendieron lo que Jesús hizo, que era un absurdo matar al hijo del otro rey. Y ellos mataron al hijo del rey del universo. Y el rey del universo lo perdonó. Y con esa predicación, en varias décadas, pudieron ganar esos caníbales y dejaron inclusive de ser caníbales. Y nosotros vemos acá en Marcos capítulo 8, Pedro dice: de ninguna manera haga eso. Y Jesús le dice así a Pedro: apártate de mí, Satanás. No le dice a Pedro: no diga tontera. Y un poco antes, dice que, algunos versículos antes, Jesús pregunta: ¿quiénes son? Y Pedro dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dice que tú eres el Cristo, nuestro Salvador. Y Jesús le dice: bienaventurado sos, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Un poquito más adelante, cuando Jesús habla de su muerte, Pedro le dice: de ninguna manera, Señor, muera. Manda a los ángeles fulminar a esos soldados que van a venir a agarrarte. Cuando unos soldados fueron a agarrar a Eliseo y llevarlo preso como profeta, él miró y dijo: si soy profeta, que caiga fuego del cielo. Cayó fuego del cielo, mató a 50. Volvió otros 50. Si soy profeta, caiga fuego del cielo, mató a los 50. Jesús pudo haber dicho lo mismo. Los soldados venían: Señor, manda fuego del cielo, transformado en ceniza. Pero se entregó por ti, por mí. Y aquí Jesús dice así a Pedro: apártate de mí, Satanás. No le dijo: Pedro, no diga tonteras. Satanás estaba manipulando a Pedro, poniendo palabras en su boca para que Jesús desista de su principal misión. Pero mire lo que dice Jesús al diablo y a Pedro, que estaba ahí entendiendo: quítate delante de mí. Marcos capítulo 8, 33. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es por eso que la principal estrategia de Satanás para ti, para mí, para nosotros, es desviarnos de la mirada de Dios a lo que tenemos que hacer en esta tierra, que somos extranjeros y peregrinos, que no vamos a elevar al cielo ni el amalgama del oro que tiene en su boca, no va a ir. Tu ropa, si usted compró una Tommy de $100 o una Tommy en la escarbeche de Cumabi, no va a ir. Tu auto no va a ir, tu casa no va a ir. Cuando el Señor venga, Él va a decir: ¿has puesto la mirada solo en cosas de hombre? Con eso no quiero decir que tú no puedas trabajar, que tú no puedas hacer una casa, que tú no puedas comprar un auto. Puede hacer. Además, la Biblia dice: el que no trabaja no coma. Pero el Señor está diciendo: el plan de Satanás es quitar la mirada de los hombres, de la cosa de Dios, y ponerla en la cosa de los hombres. Y eso es lo que Satanás hace con los cristianos. Le desvía su mirada de la voluntad de Dios, del reino de Dios, de que nuestra misión aquí es ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. De que cuando el Señor dice: hacer tesoro en los cielos, donde el ladrón no roba, y no tesoro en la tierra, donde va a perder. El Señor está diciendo: ¿cuál es el tesoro tú estabas acumulando en el cielo? Ese tesoro tú no vas a ganar de regalo en el cielo. La Biblia dice que nosotros debemos hacer los tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros en los cielos? La Biblia habla en Apocalipsis varios lugares, en Mateo 25, son las obras que hacemos, son la vida que ganamos para el Señor, porque la Biblia dice que un alma vale más que el mundo entero.
Si tú ganas un alma para el Señor en la eternidad, vas a ganar el valor de más que un mundo. Si gana 100,000 almas, ¿cómo será? Y es por eso que habla así en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 21, versículo 6 dice: daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Señor está diciendo, tu entrada al cielo no tienes que hacer nada, porque yo ya lo he hecho. Murió por ti y por mí. Es gratuita. Pero más adelante dice así en el capítulo 22, versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí nosotros vemos cuáles son los tesoros que tú puedes hacer en el cielo. Es vivir conforme a la mirada de Dios. Vivir enfocado en lo que Dios quiere para tu vida. Cada día despertar y decir, bueno, hoy tengo que trabajar, tengo que ir al trabajo, tengo que limpiar la casa, tengo que cocinar, tengo que lavar la ropa. ¿Es necesario? Es necesario. Pero pensar cada día, Señor, ¿cuáles son las cosas que tú quieres para mí hoy? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en tu voluntad hoy? Nosotros cuando vemos y Dios manda a Moisés salir, quiero invitar a los levitas que pasen por favor. Cuando Dios le llama a Moisés y manda él ir, abra su Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Éxodo 4, 12. Dice así: ahora pues ve, el Señor habla a Moisés, ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Señor no solo habló a él, el Señor dice, Brandon, ve y habla las cosas que yo voy a poner en tu boca. El Señor dice, Ervin, ve y habla lo que yo voy a poner en tu boca. El Señor dice al hermano Ausa, ve y habla lo que yo voy a poner en tu boca. El Señor dice a Giovanni, Giovanni, ve esa semana y habla lo que yo voy a poner en tu boca. Y el Señor dice acá, versículo 15, tú hablarás. Y el versículo 21 dice, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Egipto era figura del mundo. Faraón es figura de Satanás. Y Dios está hablando aquí, cuando tú vuelvas a Egipto, está diciendo, cuando nosotros salgamos de aquí, de este lugar de congregar, y volvamos mañana a nuestro trabajo, mañana allá en el mundo, sed luz en el mundo. No dice ser luz solo acá, ser luz allá en el mundo. El Señor está diciendo a nosotros también, toma cuidado. Mira que haga delante de Faraón, mira que haga delante del diablo allá en el mundo todas las maravillas que he puesto en tu mano. Quiero invitarte a que tú te pongas de pie ahora y que tú mires tu mano, como esa canción que cantaba Marcus Witt, con manos vacías.